Ahora sí, buenas noches. Creo que ya estamos en vivo a través de Facebook Live, a través de nuestra página, nuestra, nuestras voces hacia el buen vivir. Les damos la bienvenida a todos y todas quienes nos están viendo la transmisión del día de hoy. Buenos días también, Cristina. Buenos días, buenas noches, Cristina. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Felipe. Y han sido días bastante intensos que ya el cansancio comienza a pasar la cuenta. Les comento a las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión que hoy día ha sido un día bastante maratónico. Hemos estado en la mañana en la esquina de la Plaza de Armas de Osorno y durante la tarde estuvimos afuera del mall, por la plazuela Yungay en Osorno, difundiendo más o menos lo que son los ejes centrales de nuestro programa y también apoyando a las personas que se interesaban también en nuestro proyecto con los patrocinios. Así que aprovechamos también de saludar a esas personas y agradecer por la confianza, el apoyo y también como poco a poco estas próximas ya elecciones a la Convención Constitucional comienzan a permear también el ambiente de nuestro territorio. Así que eso es bastante importante y necesario de destacar y cómo las personas también nos vamos involucrando en estos procesos. Así que agradecemos eso antes de comenzar de lleno en lo que va a ser la transmisión de esta noche. El tema de hoy, esta segunda noche de la conversa constituyente, se enfoca en el tema de los territorios en resistencia, donde mi compañera Cristina y mis compañeros Claudio y Felipe van a profundizar. Así que yo tengo la misión como cada noche de presentarlos y entregarles este espacio para que ustedes puedan ya comenzar a desarrollar el tema. Así que nos vemos en unos minutos más. Yo voy a estar atenta a las redes sociales por si acaso hay alguna pregunta de las personas que nos están viendo. Vuelvo pronto. Nos vemos. Buenas noches a todos. Como decía la Fran, el tema de hoy día es territorios en resistencia, que es uno de los 4 ejes que tenemos dentro de nuestro programa. Y para introducir el tema, quizás es bueno invitar a reflexionar respecto al concepto de territorio y qué es lo que todos entendemos por territorio. Hay un concepto que refiere a lo físico, ¿verdad? A la tierra en sí, a un pedazo de tierra en sí, a lo geográfico, pero también hay un concepto que tiene que ver más con lo social y que tiene que ver con el significado que las personas que habitan un determinado espacio le dan a ese territorio en específico. En este otro concepto que es un poco más amplio, que engloba un poco más de visiones espirituales, por ejemplo, o cosmovisiones de las personas que habitan ese espacio, dotan de sentido mucho más profundo y más amplio el concepto de territorio. También quizás es bueno poder reflexionar respecto a cómo se constituye el territorio de Abya Yala o Latinoamérica, más frecuentemente nombrado, ¿no es cierto? Y tiene que ver con pensar en las visiones ancestrales que se tenían sobre el territorio y el choque con la visión europea cuando se llega a Abya Yala o América Latina, y a través de la cartografía y a través del dibujo, el territorio se empieza a estructurar desde una mirada extractivista. Y incluso los cuerpos de los pueblos preexistentes entran dentro de esta categoría de territorio susceptible a la extracción o a la explotación. Trayendo una mirada muy diferente y muy contraria incluso a la que se practicaba y se había desarrollado en todo este territorio. Con esta pequeña reflexión, los invito a quizás abrir un poco el espectro de cómo conceptualizamos territorio para que podamos ir reflexionando en estas diferentes aristas. No sé cuál de los dos compañeros quiera seguir. Gracias, Felipe. Claramente dentro de este segundo eje programático que nosotros denominamos territorio en resistencia está territorio,
para seguir como con tu idea, los territorios en disputa, ¿ya? Y uno de ellos tiene que ver con, con este trabajo que nosotros venimos realizando y por qué decidimos llamarnos nuestras voces hacia el buen vivir. Tú hablaste de la Yayala y justamente es un concepto que se toma de todo este amplio espectro territorial, geográfico que es Latinoamérica, y el buen vivir justamente tiene que ver con eso, o sea, cómo los territorios geográficos, los territorios también mentales, reflexionan con relación a qué significa para nosotros el buen vivir y qué significan para los pueblos todos, el buen vivir. Y hoy día vamos a conversar justamente sobre todos estos territorios en resistencia, territorios en disputa frente a la explotación. Y uno de ellos tiene que ver con el territorio corporal, con el territorio como en disputa y lo que nosotros denominamos también como el cuerpo, los cuerpos de las mujeres y de las disidencias sexuales con relación a estas disputas de poder o cómo se nos impone a nosotras las mujeres y a las disidencias ser de una cierta manera. Eso es un territorio en disputa para nosotras. Por ejemplo, nosotras como mujeres feministas discutimos bastante este concepto porque sentimos que nuestro cuerpo como territorio no lo podemos manejar nosotras. Nosotras exigimos que justamente podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y así también las disidencias sexuales puedan decidir sobre su cuerpo y hoy día no se nos permite decidir libremente sobre cómo queremos funcionar como un cuerpo, como un territorio. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros hemos reflexionado como lista también, y es interesante porque no se había trabajado dentro de un eje, creo yo, para no se trabajó nunca como para la construcción de una constitución en Chile, y queremos conversarlo ahora, queremos profundizar sobre eso y cómo podemos llegar a dialogar con relación a que el cuerpo, los cuerpos también son territorios y también deben ser pensados como territorios únicos que deben ser cuidados también por nosotras mismas y también por los demás. O sea, nosotros debemos cuidar nuestro territorio donde vivimos, pero también exigimos ese cuidado también hacia los cuerpos, las cuerpas, de ser cuidados en esta, y deben ser incluidos también esas diferencias en la construcción de la nueva constitución. Hola, hola, buenas noches, Cristina, Felipe. En esta conexión de internet tengo un poquito de fácil, le digo ahí también a los espectadores. Y así es vivir en la ruralidad, hablando de territorios, la ruralidad también tiene estos problemas. Y está lleno de estas resistencias que uno hace, tratar de conectarse a internet a pesar de no tener la conexión, tratar de trabajar a pesar de que no hay mucho que hacer, no hay transporte, tratar de estudiar a pesar de que la educación ha sido súper a la suerte. Así que yo creo que, y también haciendo eco de lo que decía Felicia de los cuidados, que esa también es una forma de resistencia, de no Creo que está con muy pegado, profe. terminar con todo lo que hay ahí, tratar de terminar a ver, ¿y ahí me escuchan bien? A ver, No inténtalo de tanto. nuevo. Ya, miren, voy a apagar mi cámara y en general Ya, así funciona un poco mejor. ya, súper. Sí. Entonces lo que les decía era que también bueno, esto hace resistencia, pues, tratar de estar ahí. Y además lo que ustedes hacen en este minuto es también sobre el cuidado, de que si alguien no es necesariamente súper productivo, igual le damos cabida, igual lo acompañamos, porque igual reconocemos que tiene algo que mostrar. Y eso en general no se da en Chile. Si hay un territorio poco productivo, va y se le destruye y se trata de sacar el último jugo y sin ningún interés en respetar esa individualidad. Y lo mismo con los cuerpos que
que no tienen la movilidad que el sistema desea, que no tienen la belleza que el sistema desea, son dejados de lado, sin ningún espacio para nada, de participación, nada. Y entonces yo creo que es súper importante que nuestra lista conozca todas esas que se hacen cotidianamente en distintos ámbitos. Eso. Bienvenida, Beatriz. Hola, perdón. Luego de dejar los pies en la calle, vengo recién llegando. Ha sido un día arduo. Quiero primero que todo agradecer, todo lo de hoy. Ha sido una experiencia muy bonita estar en la calle con la gente. Y eso es lo que hablamos hoy también. Los espacios que ocupamos. Oye, me trae mucho a la memoria cuando recién empezó el estallido social y podíamos ver la Plaza de Armas llena de gente, ¿se acuerdan? Gente vendiendo cosas y no sé, parábamos al lado de la señora de la sopaipilla a comer sopaipillas con mostaza. Para mí fue muy agradable volver a ver que ocupábamos los espacios públicos, esos territorios que nos pertenecen, los lugares que son nuestros. Sí, la plaza pública es nuestra, es de todos, y debiese volver a ser también un lugar donde, no solamente un lugar donde se va a sentar a tomar un helado, sino que un lugar donde la persona que lo necesita también puede ocupar ese espacio para publicitar su producto o vender su producto porque lo necesita así, es su espacio, es su territorio. Además, ojo, que cada uno de nosotros paga un impuesto también por ese espacio, por lo tanto es de su pertenencia. Me parece, bueno, tomando un poco lo que estabas diciendo tú, Beatriz, que hay un concepto que es bien importante, quizás que lo vayamos internalizando, y que tiene que ver con que el territorio en el fondo es un consenso entre las personas que habitamos el territorio. Por lo tanto, claro, cuando decimos la plaza pública, no es que alguien o esté estipulado o el Estado en sí nos diga, bueno, este es el espacio que tú puedes o no puedes ocupar. En realidad el espacio lo define la comunidad que vive en ese espacio. Y digamos, ese sentido de pertenecer, ese sentido de crear en un espacio, es lo que nos da la autonomía y la autodeterminación. Porque si nosotros no podemos ejercer nuestra voluntad, nuestra imaginación, nuestra creación, nuestra acción dentro del territorio que habitamos, entonces la libertad no existe. Por ejemplo, el libre albedrío prácticamente no existe si es que no somos capaces de poder determinar los usos o los significantes que van a conformar ese territorio. Y en ese sentido, a mí me parece siempre importante observar el proceso que se ha vivido en toda América Latina, o Abya Yala, ¿no es cierto? Eh, Me interesa igual que podamos empezar a hablar de ese concepto que los pueblos preexistentes establecieron como nombre generalizado para el territorio de América Latina. Cómo se produce desde la visión eurocentrada una desterritorialización de los pueblos. Es decir, que el territorio empieza a dejar de pertenecer a las personas no solo de una manera física, no es solamente que las personas las arranquen físicamente del territorio, sino que también todo el bagaje cultural, simbólico, espiritual, ligado a ese territorio, también es modificado, también es destruido o reemplazado. Entonces hay un proceso de desterritorialización que se ha ido agudizando, especialmente quizás en estas últimas décadas, con la introducción de las políticas neoliberales extractivistas, que como hemos hablado en otras ocasiones, priorizan, ¿no es cierto?, como eje central del ordenamiento de la sociedad el mercado y no la mantención de las condiciones de la vida. Y cuando tenemos ese eje corrido, ¿verdad? Obviamente que el territorio deja de pertenecer a nosotros o a las personas que habitamos en el territorio y es material de explotación para intereses que están fuera del territorio. Entonces es importante poder observar quizás ese concepto, cómo lo vamos reconstruyendo, cómo vamos reconstruyendo el significado de nuestro territorio y la acción directa sobre nuestro espacio, es decir, la autodeterminación también. Sí, hay un concepto que se utiliza bastante que se llama como retradicionalización,
que habla justamente como con retomar esas tradiciones ancestrales que se les fueron negadas a los pueblos, que se les obligó incluso a olvidar, que es muy interesante porque todo esto tiene que ver también con el tema de la memoria, con el tema de las tradiciones, de la cultura, de cosas que se nos fueron quitando, se nos fue, y nosotros decimos se nos olvidó, pero siempre han estado ahí también, que eso es interesante. Existe esta intención de los poderes hegemónicos de hacernos olvidar de aquello que era parte de los pueblos originarios de donde nosotros provenimos también. O sea, no es que nosotros estemos tomando conceptos que son de fuera, o sea, nosotros somos parte también de territorios mestizos, multiculturales, donde obviamente vamos tomando también unas nuevas formas, pero también existe tradiciones que fueron negadas y que hoy día también de una u otra manera intentan salir a flote y retomar también el espacio que existían, que tenían antes, ¿ya? Y eso para nosotros ha sido interesante reflexionarlo también como dentro de este eje programático que son territorios en resistencia. O sea, hay tantos territorios como resistencia, justamente en lo que comprende el Distrito 25. Hay aquí muchas disputas de extensiones de terreno, hay muchas disputas también, como hablábamos, de problemas ambientales, y nosotros también dentro de este trabajo reflexivo igual hablamos sobre esta deuda histórica a la madre tierra. O sea, claramente existe una explotación de todo lo que tiene que ver con la madre tierra, pero también nosotros como seres que vivimos en este territorio, hemos aprendido también a invadirla, a contaminarla, a no cuidarla, porque tenemos una visión antropocéntrica también. O sea, la vida gira en torno a nosotros. No pensamos que si no cuidamos el territorio no vamos a poder vivir aquí, y eso es como algo que también tenemos que ir cambiando como conceptos también, esto de que no es para nosotros esto que está aquí, sino que tenemos que aprender a coexistir, a cohabitar este territorio donde vivimos. Bueno, un poco tomándome tus palabras, hay un poco como que a veces difiere un poco eso de que, si bien es cierto, somos muy antropocéntricos, nos preocupamos de nosotros mismos y de nuestras propias necesidades. Siento que hay un pequeño fragmento de personas a lo mejor que están haciendo acciones para que eso deje de ocurrir. Y una de las grandes acciones que ocurren es cuando ya se toma conciencia de esto que nos han quitado, porque se han apoderado de todo, digámoslo, se han apoderado hasta de nuestros propios cuerpos, porque ya no podemos decidir sobre ellos, otros deciden. Pero en cuanto a muchos factores, también la escuela es un gran aporte frente a este cambio de paradigma que de repente es el posicionarme sobre lo que me corresponde y sobre lo que es mío como ciudadano de una localidad. Y fíjate que aquí ocurre un fenómeno, porque en las escuelas hay una conciencia muy grande de parte de los niños, de un tiempo a esta parte, sobre la conciencia social y la conciencia ambiental. Niños que le enseñan a sus padres a hacer ladrillos ecológicos, niños que le enseñan a sus padres que es bueno hacer una compostera en la casa, niños que le enseñan a sus padres a cultivar. Entonces, de verdad, yo lo he visto y niños y he visto niños y he tenido niños en esta pandemia, he hecho clases, de repente hay un pequeño que tiene unas ideas maravillosas para cuidar el medio ambiente. Salen esas ideas de la inocencia de los niños. Entonces yo creo que allí hay una fuente pero inagotable de poder frente a esto que se nos ha quitado, y que yo creo que la nueva generación es la que se está empoderando de esto de volver a recuperar eso que era nuestro, eso que es ancestral, porque esto viene de antes, pues viene de nuestro pueblo originario, cuidar nuestra tierra, ir dándole los tiempos que corresponden, preocupándose de qué vamos a sembrar acá y qué vamos a sembrar acá, de que los animales estén cuidando, o sea, que estén en un cierto lugar y no
todo el territorio, le damos la calma a la tierra para que descanse, etcétera, miles de cosas, es un tema muy profundo. Pero eso quiero aportar. Yo creo que la escuela ha sido, mientras haya profesores que creen conciencia en los pequeños, vamos a tener generaciones que se eduquen con esa conciencia medioambientalista y por un progreso y por recuperar aquello que hemos perdido. Eso. Sí, súper interesante lo que dice Beatriz. Hay dos cosas que dijo ya a lo último que me hacen mucho sentido. Uno, de que se han apoderado de todo, y yo creo que eso ha sido promovido por el Estado. El hecho, por ejemplo, de haber promovido a destajo las plantaciones forestales, que ha permitido que compren grandes paños de tierra sin ningún tipo de regulación. También la parcelación indiscriminada a orillas del lago, que han sido súper disruptivos para las comunidades que viven ahí, que ahora ya no tienen acceso en la práctica al lago. Eso es súper disruptivo. Entonces, yo creo que eso hay que hacerse cargo, y yo creo que una nueva constitución tiene que partir también de la base de lo que dice Beatriz, de que hay gente, hay niños, hay gente que está motivada, y cómo el Estado puede promover la organización, entendiendo que estos no son problemas que son individuales, no es solo el papel que yo voto, no es solo lo que yo hago, que sí, pero no es lo único. Cómo se va promoviendo la organización territorial para que los territorios puedan comenzar un trayecto, como dice Beatriz siempre, un trayecto hacia la autodeterminación. Que eso, cómo un Estado puede ir promoviendo asambleas territoriales, cómo puede ir empoderando a las municipalidades, cómo puede ir empoderando a los gobiernos regionales, de tal manera de ir avanzando hacia allá. Por eso es súper importante este concepto de los territorios en resistencia. Sí, y frente a estos territorios en resistencia, es interesante hablar sobre qué pasa también con las personas, las comunidades que han sido desplazadas de sus territorios, y no hablamos solamente de personas que habitaron, por ejemplo, estos espacios, sino que pasa también con las personas inmigrantes que llegan por desplazamientos obligatorios, políticos, narcotráfico, cómo aprendemos a convivir y coexistir con ellos, que vienen también con una forma de vivir de una manera distinta, y cómo también se abre ese espacio y se aprende a convivir con ellos, aceptando también que ellos son una cultura distinta que utiliza espacios también de manera obligatoria. O sea, no podemos tampoco cerrarle las puertas a las comunidades inmigrantes que llegan, porque son personas que también han sido desplazadas de sus territorios, y así también se va moviendo todo en el Abya Yala, y en realidad a nivel mundial existen estos grandes desplazamientos por religión, por política, por contaminación, por narcotráfico, y también ellos tienen una historia que contar y también merecen un espacio físico donde vivir. Y ellos también son territorios en disputa, son territorios en resistencia, que necesitan tener un lugar donde habitar. Y me parece que también es algo que debemos incluir en la nueva constitución y debemos conversarlo. Felipe. Sí, es que te vi que entrar. Sí, es que, mira, el tema es súper amplio, súper profundo, tiene muchas capas, pero es importante, lo que estaba hablando la Cristi me trajo a la mente esta idea también de cómo la variable raza se introduce, ¿no es cierto?, también dentro del ordenamiento social de Abya Yala, de América Latina, ¿verdad? También desde un proceso de territorialización, porque cuando llegan, digamos, los europeos a Abya Yala, se generan estos mapas, estas cartas, mapas cartográficos, pero no solamente de las montañas, de los ríos, etcétera, sino que también de la gente. Y el concepto, y ahí nace el concepto del caníbal o del canibalismo. Y la idea, durante muchos años en Europa, la información que llegaba era que los habitantes de este territorio éramos caníbales, y que nos comíamos entre nosotros y que éramos salvajes. Entonces, esta idea de la raza superior, y de la raza inferior, y de
toda esto que tenemos, esta estructuración que tenemos en la mente y que se replica en nuestra sociedad hasta los días de hoy, porque eso es evidente. Si tú vas a un colegio X de cierto estrato social, vas a pillar un tipo de fenotipo de personas, o escuela pública, ¿no es cierto? Es así, es una realidad que realmente nos cuesta reconocer y nos cuesta ver, pero nuestra sociedad está jerarquizada y ordenada racialmente. Y eso también viene de la conquista del territorio del cuerpo y de cómo se construye esta idea del cuerpo de Abya Yala o latinoamericano o indígena. La idea que se aplica, ¿no es cierto?, a estos cuerpos, para justamente ordenar el proceso de la explotación. Entonces, este tema es súper amplio, es súper interesante, pero es bueno que podamos remontarnos a nuestra propia historia y vamos a ir encontrando todos los hilos que nos dan la respuesta también hacia dónde tenemos que avanzar. Eso, básicamente. Gracias, Felipe. Como tú mencionabas, este tema es un tema bastante amplio que podemos abordarlo desde múltiples perspectivas, porque también es como desde la concepción base del partir diferenciando que el territorio no es el límite geográfico, que muchas veces puede ser como reduccionista a, a estos límites establecidos entre países y la soberanía también de esos territorios, de esos espacios en disputa. Así que es bastante interesante esta conversación que se puede profundizar aún más, sobre todo considerando lo amplio de este concepto que puede abarcar desde los cuerpos, desde cómo podemos también, nuestros cuerpos son espacios de representación, de resistencia y también de expresión, de revolución también nuestros cuerpos, así como son espacios espacios de saqueo, también son espacios que pueden resistir, que podemos interferir en esos espacios, que podemos reflexionar, que podemos seguir avanzando también y reflexionar en torno al lugar donde vivimos, donde habitamos y que estamos muy conectados con ellos, porque nos vamos construyendo desde los espacios que habitamos, nos vamos construyendo nuestros cuerpos, nos vamos permeando. Ese era un concepto que quería resaltar, el del territorio como el cuerpo, pero también otro concepto que ustedes abordaron durante su conversación, que era la coexistencia, que es importante resaltar, de que separarnos un poquito de lo que es el antropocentrismo, de concebirnos como el centro de esta naturaleza, de este planeta, sino que habitamos con otros seres sintientes, con otras formas de vida que no son más ni menos que nosotros, sino que debemos aprender a vivir en esa armonía, en ese equilibrio. No vi preguntas en internet hasta el momento de que me conecté con ustedes. Lo que sí me preguntan algunas personas, que podríamos también hablar y reflexionar en torno a las problemáticas territoriales que están dentro de nuestro distrito, y que también es importante reflexionar en torno a lo que es el territorio, pero como también esos territorios en disputa están presentes en nuestro distrito. Tenemos el caso de Pilmequén, San Juan de la Costa, Purranque, el río Maullín. Ya, entonces, si quieren alguno de ustedes comentar respecto a eso, si conocen algunas problemáticas territoriales o cómo podemos conectar este concepto de territorio en resistencia a lo que vivimos, al lugar donde habitamos y a nuestro espacio donde coexistimos. Así que dejo la palabra abierta para que ustedes puedan ir comentando. Bueno, comienzo yo quizás para poner solamente un punto que a mí me llama la atención, pensando en Osorno y el proceso que vive, por ejemplo, que lo conversamos hace poquito, que lo vive, por ejemplo, Rahue Bajo respecto a la gentrificación y a cómo los vecinos, pobladores que viven en Rahue Bajo se ven presionados, ¿no es cierto?, por la subida de los arriendos, por la construcción, por el no respeto de los espacios de barrio, ¿no es cierto?, por el no respeto de los barrios, ciertas inmobiliarias que presionan, ¿verdad?, para que las personas se vayan corriendo del territorio y modificando todo el entorno, digamos. Entonces, este fenómeno se presenta en la mayoría de las ciudades, pero aquí vemos específicamente en Rahue Bajo, podemos ver que ese fenómeno se está dando
y que es importante que también tomemos atención porque, como decimos, el concepto de territorio es súper amplio, pero lo podemos ver, por ejemplo, en ese aspecto, o también en el surgimiento de los campamentos y viendo que no hay una solución, por ejemplo, para las personas que están habitando en condiciones que no son las más adecuadas, no hay una solución tampoco desde el Estado, desde las orgánicas municipales, para efectivamente construir un territorio ciudad Osorno, ¿verdad? Que sea amable con todos, que, donde todos eh, podamos participar, estar, vivir de una manera digna. Eso, por ejemplo, es un tema que está bueno para reflexionar o para que lo vayamos observando. Otra problemática que la conversamos y que justamente tiene relación, tiene esta dualidad de territorio en disputa, uno con comunidades indígenas y otro con un espacio ancestral espiritual, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Quinto Ante, que para los ciudadanos comunes y corrientes es complejo entender. ¿Ya? Y ahí también nosotros conversábamos que no existe esta comprensión del respeto hacia espacios espirituales de otros pueblos, que también quieren, donde también que espacios que quieren ser saqueados también por empresas que no tienen ninguna comprensión, ningún entendimiento ni respeto por esta otra cosmovisión. ¿Ya? Y siempre se habla y se llega a la conclusión de que eso va a traer progreso para la ciudad, progreso para el territorio en general, pero son temáticas muy complejas y muy profundas que muchas veces para nosotros se nos hace complejo también poder explicar, porque son dos temas, uno, territorios habitados por comunidades indígenas, pero también territorios específicos de esas comunidades que son ceremoniales. Y para nosotros no existe ningún respeto sobre eso, ninguna comprensión sobre eso, y es algo interesante para pensar como un territorio que está aquí a un paso, está cerca y es un territorio en disputa desde hace mucho tiempo y que no tiene tampoco una solución en este momento, no se ve que se esté conversando, se esté dialogando para resolver ese tema. Y hay un poco Sí. apoyo las palabras de Cristina. Me cuelgo un ratito de la Cristi para decir que así como esas problemáticas que ocurren del poco respeto a lo ancestral, lo estamos viendo en todo el territorio nacional y mucho dentro de nuestro territorio lo que tiene que ver con ocupar espacios que pertenecen a, como decía Cristina, a ceremonias que son pertenecientes a los pueblos originarios, y me voy a remontar un poquito, que yo creo que Claudio lo conoce, el gran problema que ocurre con la hidroeléctrica en Puyehue. Es un tema amplio, complejo, y que aboca una problemática bastante difícil de abordar para las personas que viven en el sector, para quienes quieren defender algo que es tan importante como esos territorios que son ancestrales y que aquella empresa quiere ocupar, abordar, robar, ¿por qué no decirlo así? Entonces, un poco da pena pensar en que tienen tanta plata para hacer lo que quieran con lo que no les pertenece. Esa es la verdad, en pocas palabras. Da pena pensar eso. Pero ahí está, pues, hay un pueblo en resistencia ahí y yo creo que tampoco podemos ser ciegos, tampoco sordos ni mudos. Hay que abordarlo, hay que decirlo. Ahí hay pueblos originarios resistiendo y hay que apoyar aquello, pues. Tenemos que hacerlo visible. Eso. Sí. Bueno, yo apago mi cámara cuando hablo porque no, mi internet no está muy bueno para la gente que nos está viendo, no es de mala gente. Y sí, pues yo creo que muchas de las cosas que ven, que usted enumeran, tienen que ver con
sociedad de progreso, sí, de crecimiento ilimitado, donde todo se mide por la cantidad de dinero que produce, y ese es el fin último de todos nosotros, de todos los territorios, de todos los elementos de la naturaleza, es producir dinero, porque así vamos a ser felices. Entonces, yo creo que es súper bueno que la Constitución incorpore otros elementos, que no todo se puede medir en el mercado. Hay cosas que definitivamente no están en discusión, porque tampoco estamos hablando de que toda la región es un territorio quizás ceremonial. No estamos diciendo que no va a haber nada de crecimiento, nada de industria, nada de eso. Es una necesidad acotada de respeto en algunos sectores. Y todos los proyectos van a evaluarse, pero es un sistema diseñado para aprobar los proyectos. O sea, un proyecto tiene que ser demasiado malo o demasiado mal hecho para que no se apruebe. Entonces, es súper importante que estos territorios en resistencia nos enseñen a que hay cosas que van mal, como está haciendo un tremendo trabajo en entorno para proteger los humedales naturales, porque mientras uno ve progreso en un lado, eso sí, y yo creo que hay que empezar a verlo así también, porque que el progreso nunca es gratis, y por eso es importante que los territorios puedan participar, que van a Se nos esta idea fue, de claro. progreso no puede ser a costa de no escuchar. Oh, bueno, no importa. Sigan nomás. Oh, cuando justo mencionaste al final ya no estabas pegado, pero bueno, Claudio, sabemos que tienes bastante experiencia también con lo que es el trabajo de territorial, y ojalá más adelante podamos seguir profundizando en ese tema, quizás hacer un videíto especial sobre ese tema, que donde nos puedas conversar un poquito, porque así no te pegas y también puedes dar a conocer tu punto de vista, que sabemos que tienes mucho que decir también. Nos habían preguntado a través de Facebook, pero yo creo que ya se ha respondido, cuáles son sus miradas respecto a los conflictos ambientales de la región, que esa pregunta ya fue respondida, más o menos se mencionó a grandes rasgos, perdón, estoy un poco trabado hoy día, lo que hablaba Felipe de la gentrificación en Rahue, que este es un problema también que se está viviendo en otras comunas, puede ser en Puerto Varas también, que como esta conurbación, creo que se llama, de cuando se comienzan a crecer tanto las ciudades que se comienzan a juntar. En Quintuante también, Pilmaiquén, ¿no es cierto?, sin represas. Ahora también conecto con otra pregunta. Hay varias preguntas relacionadas, pero hay una pregunta relacionada con San Juan de la Costa, que si conoce las expectativas que las mineras tienen con San Juan de la Costa, si han escuchado más o menos, porque es como conversaciones de pasillo quizás que se han ido mencionando, que vemos cómo se va mejorando la carretera hacia San Juan de la Costa, apareció un hospital bastante moderno, y hay bastantes especulaciones respecto a cómo se están insertando también las mineras en nuestro territorio y también parte de nuestro distrito. Y les quería preguntar más o menos eso desde las redes sociales, si conocen las expectativas que las mineras tienen con San Juan de la Costa. Yo creo que hay un montón de información que está ocurriendo, de cosas que están ocurriendo que no se hablan en los medios tradicionales, y que son otras instancias que informan y dan cuenta de las situaciones que están ocurriendo, por ejemplo, en comunas como San Juan de la Costa. Una tiene que ver con el tema de las mineras, otras con las concesiones de agua. De hecho, el tema de las mineras viene por ahí también. Y es preocupante justamente en una comuna que tiene crisis hídrica durante todo el año, ni siquiera solamente en verano, es todo el año crisis hídrica, comunidades que tienen que ser acompañadas por agua durante todos los días, ¿ya? Y eso no se sabe mucho, no se habla, justamente porque hay
intenciones económicas del empresariado. Y por lo mismo, una de lo que decíamos delante de las cosas era también acompañar a los territorios en estas luchas y en la defensa de sus espacios. No solo ancestrales, sino también espacios para poder vivir. O sea, no me parece justo ni digno que familias, que comunidades completas no tengan agua para beber, no tengan agua para poder alimentarse, no tengan agua para poder limpiar sus alimentos, sus productos, regar sus plantaciones. Entonces, que es la pequeña economía, la economía campesina, o sea, son personas que viven de eso. Yo creo que nuestro rol también como actores sociales es acompañar también a las comunidades justamente que están viviendo estas situaciones, y acompañar también en la denuncia cuando las comunidades hablan y señalan que están ocurriendo estas cosas que no se dicen en realidad, son como tú señalabas, o sea, son especulaciones, cosas que se dicen, que por ahí está, pero no hay nada claro. Es intencional. Yo estoy segura de eso, es intencional que no se sepa realmente cuántas son las concesiones de agua que han pedido los empresarios, las empresas mineras, y que obviamente hay un interés económico detrás que me parece peligroso para una comuna que tiene crisis hídrica. Es difícil que sepamos cuáles son las verdaderas intenciones, pues nunca las dicen. Más todavía si son grandes empresas que vienen a sentarse a lugares y territorios como San Juan de la Costa. Interés es lo más seguro que haya. Eso es ineludible, innegable, pero cuáles son las verdaderas intenciones de ellos, muy difícil saberlo. Ahora lo que hay que hacer es, y que es nuestro, como decía Cristina, nuestro rol, es visibilizar lo que vaya ocurriendo para que la comunidad lo sepa y para que de a poco se vayan enterando cuáles van a ser los perjuicios, y allí exista, de nuevo vamos a ocupar esas dos palabras, un territorio en resistencia. Y nosotros acompañar, como bien dice Cristina, al territorio, a la ciudadanía, a la gente, a resistir frente a eso que puede ser perjudicial. Yo creo que vamos a saber las intenciones en algún momento, y cuando las sepamos vamos a estar ahí para visibilizarlo. Felipe, ¿querías intervenir? O Claudio, creo que querías hablar. Sí, bueno, estuve un momento fuera de la reunión, pero sí escuché un poco lo del agua, y que ese es uno de mis temas que más veo, y que no tenemos información. Y claro, el Estado no tiene ningún interés, ha hecho muy poca inversión en saber realmente quién está sacando agua, para qué está sacando agua. O sea, los mismos grandes agricultores tienen grandes pozos que nadie tiene idea, nadie tiene cómo saber cuánta agua están sacando. Más encima el Estado financia muchas veces esas instalaciones, mientras que los comités de agua potable rural pasan penurias por pequeños pozos, y que nadie quiere compartir el agua con ellos. Entonces, sí, pues yo creo que es súper importante relevar esas problemáticas, y entonces es necesario entender el Estado como un garante real de derechos, como el derecho humano al agua, que no puede caer en dos funcionarios al final, como pasó en Osorno cuando la ESAL tuvo problemas, y ahí se vio que para toda la región había un funcionario o dos funcionarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. O sea, eso habla del nulo interés por una supervisión real de la sanitaria. Y así con muchas cosas que afectan a los territorios. Felipe, ¿vas a intervenir? ¿O Mira, es que respecto a la pregunta, en realidad no manejo esa información. No sé si hay intereses o no los hay, no manejo eso. Pero sí creo que es importante solamente acotar que
que es importante hacernos conscientes de nuestro territorio. Nuestro primer territorio quizás es el cuerpo, ¿verdad? Eh, Nuestra mente, nuestras emociones también son nuestro territorio. Y como hablábamos ayer, es importante que conozcamos eso, que podamos interiorizarnos sobre eso, también para poder proyectar a nuestra comunidad, a nuestro entorno, coherencia, resistencia, apoyo, coordinación, organización, etcétera. Porque la única manera de poder lidiar con este sistema en el que estamos ahora y poder cambiar este eje que es sacar el mercado del centro del orden social y poner a la vida dentro del orden social, ¿verdad? La única forma de cambiar ese eje en nuestro sentir, en nuestra mente, en nuestro quehacer, es comenzar con darnos cuenta cuál es nuestro territorio, observar nuestro territorio, darle significado a nuestro territorio. Por ejemplo, han pasado muchos procesos en la gentrificación, por ejemplo, que hablábamos delante, o cuando las personas se iban del campo a la ciudad porque el campo ya dejaba de ser un territorio deseable, pero todos esos conceptos respondían, ¿no es cierto? O muchas veces responden el uso de los territorios, las concepciones de los territorios, no responden a lo que las mismas personas le atribuyen al territorio, sino que a esta imposición desde el Estado o desde otros intereses. Entonces, creo que es bueno que nosotros podamos reflexionar sobre el concepto de territorio para que justamente comencemos a tener acción, autonomía y autodeterminación sobre nuestros territorios. Esa es la reflexión que a mí me surge de esta pregunta. Claro. Y en base, disculpa Cristi, en base a esa autonomía que tú hablas de los territorios, también quería conectar con otra pregunta, como se habla muchas veces de nuestro primer territorio, nuestro cuerpo, hay una preguntita relacionada con esa que dice, ¿qué opinan de la relación del sistema de salud con nuestros cuerpos? Por ejemplo, lo que sucede muy comúnmente con la violencia obstétrica. ¿Qué opinan ustedes entonces sobre el sistema de salud con nuestros cuerpos, la relación que existe ahí? Sí, era parte también de lo que queríamos conversar esta noche, el tema de nuestro territorio, nuestro cuerpo, como hablaba Felipe, y como también nosotros lo pensamos, uno de los territorios en disputa justamente tiene que ver con nuestro cuerpo y cómo cada uno y cada una tiene que respetar también ese espacio que es muy íntimo y de cuidado, y junto con eso nosotros como lista también hemos conversado sobre la situación de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos, cómo la mujer accede a la salud pública y cómo la salud pública responde a la mujer también, y ahí entra la violencia obstétrica y también entra el derecho al aborto legal. Ya nosotros hemos conversado justamente el tema del aborto y creemos que es fundamental que se legalice justamente porque hoy día existe aborto clandestino y con ello enfermedades y muertes de mujeres porque no tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre la maternidad. Creo que es fundamental que la salud pública hoy día se replantee y que también se trabaje en esta nueva constitución el derecho al aborto legal como un derecho humano, como un derecho a la salud, y porque las mujeres están muriendo, se enferman por los abortos clandestinos, los abortos ilegales, porque buscan las formas para poder interrumpir el embarazo no deseado, y con un aborto legal se podría poner ciertos parámetros y se podría justamente cuidar el cuerpo de la mujer. Bueno, tomo un poco, es una pregunta que es compleja que la responda quizás un hombre, porque no voy a estar nunca expuesto a ese tipo de situaciones. Sin embargo, es conocido acá en Chile varios casos de violencia obstétrica. Y ahí quizás a mí la reflexión que me surge es poder remontarnos también a las prácticas que durante mucho tiempo se han practicado, que la humanidad ha practicado y conocimientos ancestrales que también existen. De hecho, acá en Osorno se está intentando, ¿no es cierto?, poner en marcha una sala de parto
con cuidados con conocimientos ancestrales y con cuidados reales, ¿verdad? Para las mujeres, para el cuerpo de las mujeres y para también los bebés que lleguen. Y creo que esa experiencia, que se esté creando este espacio, que es un espacio armónico, ¿verdad? Que se aleja quizás un poco de la idea tan médica, aséptica, un poco incluso a veces pudiéramos decir un poco deshumanizada de cómo se lleva a cabo el proceso del parto y del nacimiento. Y creo que estas iniciativas se estén dando también habla sobre un cambio en nuestra perspectiva de las cosas, o el que estemos incluso hablando de violencia obstétrica, es un concepto que quizás hace muy poquito tiempo no lo estaríamos tocando, y eso sí creo que tiene que ver con que nos estamos haciendo conscientes de la importancia de las prioridades que nuestra sociedad debe ir relevando en la sociedad que queremos construir de aquí en adelante, es decir, humanizar los procesos, respetar los territorios, los cuerpos de las personas, de las mujeres, de los niños, por ejemplo, de los animales, etcétera. Entonces creo que el que estemos discutiendo, el que estemos preguntándonos sobre estos temas, aunque quizás las respuestas todavía no las tenemos ni hemos llegado ahí, pero las estamos construyendo, creo que es una buena señal, y me parece genial que lo estemos hablando. Gracias, chiquillos, por sus respuestas. Hay varias preguntas en Facebook y la hora ya son más o menos las 11, quedan 2 minutos para las 11 de la noche. Disculpamos a las personas que no podamos responder, igual la idea es que sea un espacio acotado. Bueno, estaba la pregunta, o sea, lo que estabas comentando, Felipe, se relaciona más o menos con una pregunta relacionada con la imposición de un solo sistema de salud para la ciudadanía, limitando solo a la medicina tradicional, que igual está relacionado con lo que tú nos estabas comentando, como esa recuperación o validación de todos los saberes también. Y ahí también se relaciona con una conversación que podamos tener a posteriori sobre lo que hablábamos la otra vez, sobre el concepto de interculturalidad, plurinacionalidad, etcétera, que hay varios conceptos con los cuales se pueda relacionar esa pregunta. Y como para finalizar, hay algunas preguntas bastante específicas, y que seleccioné una ya que en realidad siento que puede también servirnos para cerrar lo que es este espacio del día de hoy, este espacio de conversación, con el que los invito a cada uno y a cada una de ustedes poder responder, y también después ya para ir despidiéndonos, y quizás invitando a las personas que nos están viendo para que se puedan sumar a la transmisión de mañana, y así podamos seguir también la conversación y responder quizás las preguntas que quedaron pendientes el día de hoy. Dice así la pregunta: ¿cómo los conceptos que plantean ayudan a mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué quieren crear entendiendo la convención como un espacio creativo? Voy a repetir la pregunta. Dice: ¿cómo los conceptos que plantean ayudan a mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué quieren crear entendiendo la convención como un espacio creativo? Esa es la pregunta. Le dejo el espacio abierto para que puedan responder, y también después ya para hacer un cierre general, y reitero, invitamos a las personas que nos están viendo para que mañana también se puedan sumar a este espacio. Ya, comienzo yo. Estoy con el micrófono habilitado. Yo creo que lo que estamos conversando, desde mi perspectiva, lleva a la reflexión sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades de acción en el mundo, sobre la visión y la posición que podemos llegar a tener sobre el mundo, y por lo tanto nos ayuda a generar autonomía, nos ayuda a depurar la democracia, a depurar la libertad, a depurar el respeto también, y a visibilizar justamente todos los saberes, la sabiduría que está negada, que está rechazada o que está periférica a los conocimientos centrales. Y eso creo que es súper importante que lo podamos hacer a través de nuestra propia reflexión, a través de observarnos nosotros mismos y priorizar, ¿no es cierto?, sobre nuestras condiciones de vida. Nuestras condiciones de vida mejoran, digamos,
en la medida en que nosotros nos hacemos conscientes de lo que necesitamos realmente, de lo que realmente es importante para nosotros y para las personas que están en nuestro entorno. Y partiendo desde esa base, creo que lo que estamos conversando puede contribuir a a un mejor vivir, a un buen vivir. Eso, gracias. ¿Puedo seguir yo? Sí. Yo creo que todo lo que hemos conversado sirve para la vida o es un aporte para tu vida porque puedes elegir, tienes la opción de elegir cómo quieres vivir, no algo que te imponen, no algo que vienen y te dicen así es como se hace y así es como tienes que hacerlo. Somos ciudadanos que tenemos que tener la opción también de decidir cómo quiero vivir, cómo quiero tener a mi hijo, cómo quiero que sea mi parto, dónde quiero vivir, qué territorio quiero ocupar, cómo lo quiero cuidar, respetando siempre, obviamente, al otro, porque somos todos, pero también tengo que aprender a respetar a los demás. Mi calidad de vida y la calidad de vida de todos quienes nos están escuchando hoy día va a depender de que sepamos elegir bien, respetando a los demás. Y todas estas propuestas que nosotros ponemos en la mesa sirven para eso, para que tú elijas. Sí, yo creo que... ¿Vamos bien? ¿Todavía me escucho bien? Ya. Yo creo que esta propuesta, bueno, la Constitución no va a cambiar, no es que vamos a aprobar la nueva Constitución feminista, ecológica, de territorial, y al otro día Chile va a ser distinto. Esto va a ser un camino, un largo camino. Y yo creo que lo que aspiramos es que nuestra calidad de vida avance, por ejemplo, en que ya no tengamos que vivir preocupados de que si en el consultorio habrá médico, habrá médica para que me atienda, que no voy a tener que venir, estar asustado de que por la forma en que yo hablo, por mis costumbres, alguien en la calle me va a tratar de sucio, de tonto, de que no pertenezco aquí a este país, a esta ciudad. Yo y, y también que la calidad de vida va a aumentar en el sentido de que quizá aspiramos a que no tengamos que trabajar tanto para poder ganarnos unos pocos pesos que nos permitan mantenernos viviendo en la casa que tenemos. Y que ese tiempo libre se va a permitir reconectarnos con nuestros vecinos, reconectarnos con nuestro pasado, con nuestro futuro también, y con nuestras familias, no sé, con nuestro futuro quizás mezclado, representado en nuestros hijos, que a veces apenas vemos, que tenemos que trabajar de 8 a 8 y no los vemos nunca. Y más encima vivimos preocupados porque quizás en la escuela no van a tener ningún tipo de educación, o quizás qué educación le están dando ahí, con el respeto a los profesores. Y entonces yo creo que por ese lado va este tema del territorio en resistencia, esto que habla Beatriz de poder elegir o de poder crear algo de manera conjunta, de manera pertinente a la propia realidad de esa persona. ¿Ya? Pero tampoco podemos vender la pomada de que esto va a ser así una magia. Esto va a significar esfuerzo de todas las personas y algo que estábamos en la calle hoy día diciendo que ya salimos a protestar el 2018, ya votamos a prueba el 2019 o el 2020 y ahora tenemos que seguir. Tenemos que patrocinar a los independientes, tenemos que votar por los independientes y después escribir la Constitución y después seguir construyendo el Chile. Y eso yo creo que mejora tu calidad de vida, empezar a soñar el país que uno quiere. Hace un tiempo alguien me preguntaba qué quería yo dejar a futuro, que quería, si yo alguna vez pensaba como dejar un legado. Fue muy gracioso porque pensaba justamente en como que, no sé, por ejemplo, yo, Cristina, mi vida la hago un poco a veces al día a día, con mi familia, con mis amigos, pero también existe una intención que nos mueve mucho más, que es como el entorno, que son como los amigos, que son tus vecinos, que es tu barrio, que es tu ciudad, y uno que quiere que esto sea mejor, o sea, queremos convivir todos de manera
más solidaria, más humana, más amable con esa tierra que te da de comer, que te da para vivir, que te da agua y que te da aire para poder vivir. Entonces, justamente lo que significa la convención y quizás el poder llegar allá es contribuir con nuestros saberes, con nuestro aprendizaje, con esto que somos de ser pueblo. Pueblo es ser creador por sí mismo. El pueblo, la persona, el ser humano crea constantemente. Entonces, el encontrarnos, reencontrarnos en una convención, sin duda vamos a crear algo distinto, algo mejor, y yo creo que eso es, o sea, la nueva constitución se va a crear con saberes distintos, con territorios distintos, con voces distintas, y eso sin duda es un logro para esto que nosotros queremos, que es un mejor país para vivir, para que nosotros vivamos, para que nuestros padres puedan vivir y para que también las futuras generaciones puedan tener algo mucho mejor. Yo creo que eso, o sea, sin duda, todo lo que hemos conversado aquí se puede llegar a entregar como un insumo más para construir esta nueva constitución. Muchas gracias, Cristina, Beatriz, Claudio, Felipe, por sus palabras, por sus reflexiones también tan profundas esta noche. Me sumo también a las palabras de mis compañeros, que este camino y este trabajo colectivo también lo hacemos desde el permitirnos soñar, pero también desde el construir un país mejor, donde podamos elegir desde lo real también, no desde lo ilusorio, como se nos ha hecho constantemente pensar que tenemos un poder de decisión, pero ese poder de decisión muchas veces estaba limitado, sino que ahora seamos capaces de que nuestras palabras, nuestros años también de lucha, de habitar un territorio que ha estado históricamente en disputa, esos saberes que hemos adquirido desde la movilización en la calle, las marchas, la organización en el barrio, crecer en la población, el crecer junto a los clubes deportivos. Yo recuerdo, por ejemplo, desde pequeña los clubes deportivos, las marchas feministas, una y otra vez una convocatoria contra los femicidios, el no quedarnos callados, no cansarnos. Espero que se pueda plasmar también en esta nueva constitución, porque esa calidad de vida, sabemos la vida que queremos, la hemos soñado muchas veces y esperamos que esta vez de a poquito podamos ir caminando hacia esa nueva constitución por la cual hemos trabajado también y luchar por esa vida que nos merecemos. Así que muchas gracias por sus palabras, compañeros, esta noche, y agradezco también a todas las personas que nos han visto y que nos han acompañado virtualmente en esta época, en este año bastante diferente a los anteriores. Les enviamos un abrazo y los invitamos también y las invitamos a visitar nuestras redes sociales, patrocinar también a Cristina Añasco, Beatriz Bamontes, Claudio Pareja y Felipe Matus, para que puedan ser parte del proceso de la Convención Constitucional. Mañana en la noche continuamos también conversando sobre la visión integral del ser humano. Desde nuestro fanpage pueden vernos también desde las 22 horas. Y vamos a estar, como hemos estado durante esta semana, en la mañana en la Plaza de Armas de Osorno y durante la tarde afuera de la Plazuela Yungay, por si acaso quieren conocer nuestro programa y también apoyarnos con los patrocinios. Así que tengan una muy buena noche. Buenas noches, Cristina, Beatriz, Claudio y Felipe, que estén muy bien y nos vemos la noche de mañana. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias.